Podéis abrir la Biblia en Isaías capítulo 1, por favor. El texto que hemos leído, Isaías capítulo 1. Y me gustaría que esta mañana, con la ayuda del Señor, pudiéramos meditar un poquito en este capítulo 1 de Isaías y más concretamente en el fragmento central que va del 10 al 20. El profeta Isaías vivió unos 700 años antes de Cristo y escribió uno de los libros más extensos del Antiguo Testamento a modo de profecía durante el reinado de varios de los reyes de aquella época de Judá y de Israel. Y en este capítulo 1, Isaías hace una especie de análisis de situación, análisis del estado de lo que allí había. Y lo que describe, pues, no es nada bueno. En el versículo 2 dice: «Oíd, cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová». Y a partir de aquí empieza en el nombre de Dios una descripción de la rebeldía, de la maldad, del pecado, del pueblo de los hijos de Israel de aquellos tiempos. Y se calcula más o menos, es aproximado, que este capítulo 1 se escribió entre el 760 y 740 antes de Cristo, más o menos. Es una aproximación. Pero vamos a saltar a nuestro fragmento de hoy, versículo 10. Versículos 10 y 11. Las palabras de Isaías empiezan de una forma, pues, francamente dura. Fijaos en el versículo 10. Les llama: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Dios, a través del profeta Isaías, está llamando Sodoma y Gomorra a su pueblo escogido. ¿Por qué? Pues porque se habían desviado de las ordenanzas de Dios, porque había mucho pecado en ellos como pueblo. Y Dios les compara a aquellas ciudades de los tiempos antiguos, Sodoma y Gomorra, tan conocidas por su pecado y por su poco temor de Dios. Por lo tanto, ¿qué tenemos en este pasaje, del 10 al 20? ¿Cómo se explica? Pues este pasaje que veremos hoy, del 10 al 20, es lógicamente la continuación de los versículos del 1 al 10 en los que, bueno, lo hemos leído antes, Dios les acusa de tener mucho pecado. Y como consecuencia de esto, en este pasaje que tenemos hoy en especial, de los versículos 11 al 14, Dios les explica que sus ofrendas no son aceptadas. Vamos a leerlo, el 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Esto es lo que Dios les dice con respecto a lo que ellos hacían, con respecto a sus prácticas religiosas. Y en el versículo 15 tenemos la consecuencia de esto. ¿Cuál es la consecuencia? Dios les explica, versículo 15, cuando extendáis vuestras manos,
yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas de sangre están vuestras manos. Esta es la consecuencia de la religiosidad de aquella gente, que Dios no los oirá. Y en el 16, del 16 en adelante, tenemos que Dios les repite por enésima vez lo que tienen que hacer. Dios les da la oportunidad de arrepentirse de sus pecados, y lo tenemos del 16 al 18. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y al final del pasaje, los versículos 19 y 20, hay una especie de conclusión con dos cláusulas, dos alternativas, dos opciones, llenas de lógica elemental, lógica básica, a modo de advertencia. Si escogen A, el resultado será A, y si escogen B, el resultado será B. Vamos a verlo, versículos 19 y 20. Si quisiereis y oyereis, consecuencia, comeréis el bien de la tierra. Y la otra opción es el versículo 20. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Bien, pues esto es nuestro texto de hoy. ¿Qué significado tiene todo este texto? Cuando fue escrito fue un llamado al arrepentimiento de un pueblo pecador y alejado de Dios en sus corazones. De los versículos del 11 al 14 entendemos que aquella gente seguía con todas sus costumbres religiosas, toda su parafernalia religiosa como si nada. En lenguaje de hoy en día daban el pego, religiosamente hablando, pero Isaías nos dice que aquello no era aceptado delante de Dios, porque era pura fachada. En sus corazones aquella gente tenía pecado no arrepentido. Hacia el final del texto, Dios les tiende amablemente la mano, les pide un cambio de corazón, les pide arrepentimiento y a cambio les ofrece el perdón de los pecados. Es una generalización porque Isaías escribe al pueblo en general. Yo lo sé que es una generalización este texto que hemos leído, pero lo que no es una generalización es el cambio de corazón, lo que Dios les exige. El cambio de corazón es una acción individual de cada persona. Cada persona era en aquellos tiempos y sigue siendo hoy responsable de sus propios pecados delante de Dios, de sus propios actos delante de Dios, y por tanto cada persona a nivel individual tiene que responder a este llamado de Dios que tenemos entre los versículos 16 y 18. Y bien, si este es el texto, ¿cuál es la enseñanza para nosotros hoy? ¿Qué hay para nosotros hoy en este texto? Pues es bastante sencillo de aplicar a nuestros días, porque aunque hayan pasado cerca de 3.000 años desde que esto fue escrito, todo lo que tenemos aquí en este texto se puede aplicar a nuestra sociedad de hoy en día. No es que sea muy diferente. ¿Acaso no está el mundo hoy lleno de pecado, al igual que en los tiempos de Sodoma y Gomorra?
No dicen incluso los no creyentes, ay, es que este mundo está muy mal. Si lo dice todo el mundo, no es que sea un secreto, si lo ve todo el mundo, incluso los no creyentes ven que este mundo está muy mal. Pues sí, es cierto. Lo que pasa que este texto, si bien es un llamado al arrepentimiento, y eso se puede aplicar a todas las personas de este planeta, de la raza humana, para ser justos con el contexto de Isaías capítulo 1, este pasaje del profeta Isaías está enfocado en lo que parece ser el pueblo de Dios. Y digo parece ser porque por lo menos externamente parecían ser pueblo de Dios. Pero claro, por las palabras que nos dice aquí Isaías no lo eran. No era pueblo de Dios de corazón a quien van dirigidas estas palabras. El texto de hoy es uno de los muchísimos textos que tiene la Biblia que llaman al arrepentimiento de corazón de las personas. Es innegable, es así. Y la Biblia va de esto, ¿no? Pecado en cada persona, arrepentimiento de ese pecado y perdón de ese pecado en la persona del Señor Jesucristo. Ese es el tema central de la Biblia, en el fondo no hay más. Veamos el pasaje que veamos de la Biblia, veamos el que veamos, siempre subyace este esquema, porque es el mensaje principal de la palabra de Dios. Porque la Biblia es el mensaje de Dios para el hombre pecador. Y este mensaje se resume en que toda persona de este planeta está contaminado por el pecado personal de cada uno. Toda persona está muerta en sus delitos y pecados, pero a pesar de ello y a pesar de que ninguno tiene la posibilidad de salvarse a sí mismo, Dios, en su gran misericordia, ha hecho posible que haya una forma de evitar el castigo por ese pecado, y es la cruz del Señor Jesús. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es la falsa religiosidad. Hace un momento he dicho que era importante tener en cuenta el contexto de Isaías capítulo 1. Y el contexto de Isaías capítulo 1 es la falsa religiosidad. En los tiempos antiguos, cuando se escribió esto, antes de Cristo se aplicaba la ley de Moisés entre los hijos de Israel. Y eso implicaba toda una serie de ritos, de preceptos, de mandatos, de sacrificios. Y atención con lo que voy a decir ahora, toda esa parafernalia, y lo voy a decir con el máximo respeto, que no se me malinterprete, en sí mismo todo eso era un camelo. Y permitidme que me explique. Todo el rollo de los sacrificios en el templo antiguo en sí mismo no servía como justificación por el pecado. La salvación siempre ha sido por fe. Y siempre fue por fe. Precisamente lo explicó muy bien nuestro pastor Olmer el domingo pasado en su predicación sobre Juan capítulo 3. El encuentro de Jesús con Nicodemo siempre fue por fe. Siempre ha sido por fe. Siempre fue por fe porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. El que creía a Dios, a la palabra de Dios, a Cristo, al Logos, su fe le es contada por justicia. Y si me queréis acompañar un momentito a Hebreos capítulo 10, veremos un momentito. Podéis poner el dedo en Isaías 1 porque volveremos a Isaías 1. Si tenéis la Biblia en papel, mejor. Vamos a Hebreos capítulo 10, que quiero explicar un poquito esto mejor de los preceptos antiguos de la ley de Moisés. Hebreos 10. Hebreos capítulo 10, versículo 1.
Esto se escribe después de la crucifixión y resurrección de Jesús. Esto se escribe en tiempos del Nuevo Pacto. El antiguo pacto de los tiempos de Moisés está abolido porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya vino. Y aquí el autor de Hebreos, que muchos presuponen, y tiene toda la lógica que sea el apóstol Pablo, escribe, versículo 1, y atención, porque la ley, o sea, la ley de Moisés, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Atención al nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y ahora viene una explicación lógica, versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, claro, es lógico. Si hicieran perfecta a la persona, dejarían de hacerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Claro, si fuera así ya no tendrían más conciencia de pecado. Versículo 3. Pero en esos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Y el versículo 4 es la clave de todo lo que estoy diciendo desde hace 5 minutos. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No puede quitar los pecados. Los sacrificios de los tiempos antiguos, cuando cumplían la ley de Moisés, eran un medio, eran solo un simbolismo del verdadero sacrificio del Señor Jesucristo que fue necesario para triunfar sobre la muerte y el pecado. El único sacrificio válido es el de Jesús. El sacrificio de los animales en sí mismo no servía absolutamente para nada. Solo servía a modo de obediencia al mandato de Dios, o sea, a la palabra de Dios, que es, ya lo he dicho antes, Cristo mismo, el Logos. La obediencia a la ley en los tiempos antiguos, por expreso deseo de un corazón temeroso de Dios, de una persona, con toda aquella parafernalia y todos aquellos sacrificios, significaba que aquella persona creía en su corazón que esos preceptos, esos rituales, eran un medio de obtener la paz con Dios. Porque esa persona creía a la palabra de Dios escrita en la ley de Moisés. Y la palabra de Dios es Cristo mismo. Siempre lo ha sido, la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo. Cuando las personas en los tiempos antiguos creían en su corazón que esos sacrificios del templo se aplicaban a su persona y a su pecado personal, lo hacían. Claro que lo hacían. Porque estaban obedeciendo a Dios, estaban creyendo a Dios. Y creer a Dios hace que eso te sea contado por justicia, igualito que Abraham. Por eso lo que explicó Olmer el domingo pasado, siempre fue por fe. Por tanto, si la persona creía que todos esos sacrificios del templo y la obediencia a la ley de Moisés en esos mandatos eran obediencia a Dios, creer a Dios, por supuesto que lo eran. Y esa persona estaba justificada delante de Dios. Pero estaba justificada por su obediencia en torno a su creencia, no por las acciones. Pero bueno, eso es lo que había dentro del corazón de cada uno. No todos creían en aquellos tiempos. Muchos tenían un corazón alejado de Dios. Y eso significaba que por mucho sacrificio que hicieran dentro del templo, eso no les aplicaba, no les servía, no les funcionaba. Creo que se entiende. La actitud del corazón era la clave. A esas personas que tenían un corazón alejado de Dios,
Es a quien Dios dirige estas palabras en Isaías capítulo 1, versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? A las personas que tenían un corazón alejado de Dios van estas palabras: hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos, porque no quiero sangres de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Dios no lo quería, a Dios no le servía para nada los sacrificios hechos por hacer, hechos por cumplir. ¿Qué le aportaban a Dios? Nada. Había personas que llevaban las ofrendas al templo y guardaban toda la ley de Moisés lo mejor que podían, las fiestas de la ley de Moisés. ¿Y qué hace Dios? Dios lo condena. Versículos 13 y 14, lo voy a leer de nuevo. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Es lo que Dios opina sobre lo que hacía esa gente. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, y dice Dios, cansado estoy de soportarlas. Eso fue escrito hace 3000 años, bueno, no llega, un poco menos de 3000 años. Y lo voy a decir en lenguaje de hoy en día. Si la actitud del corazón no es la adecuada, el cumplir por cumplir no puntúa. Y no puntúa cumplir los preceptos de Dios porque no ha puntuado nunca. Jamás ha sido un sistema por puntos, en el que si uno cumple mucho, gana muchos puntos y se gana el favor de Dios cuando llega a un cierto nivel de puntos. No funciona así. Precisamente eso es lo que hacían los fariseos en tiempos de Jesús. Iban incluso más allá de lo que les mandaba la ley de Moisés. Por si acaso me pide esto, pues yo voy a hacer más. Por si acaso hacían más rituales de los exigidos. Y eso es porque habían perdido el rumbo, habían perdido el norte. No entendían lo que de verdad significaba la palabra de Dios. Y los fariseos en tiempos de Jesús estaban aplicando una religión por puntos. Muchos se esfuerzan por cumplir, hablo de aquellos tiempos y hablo de hoy, muchos se esfuerzan por cumplir toda una serie de cosas, ordenanzas, preceptos, y hacen pues lo más que pueden. Los hay que de verdad, sinceramente, hacen lo más que pueden. Y mucha atención, que alguno a lo mejor piensa que estoy hablando del catolicismo. No, bueno, también hablo del catolicismo, pero hablo mucho del mundo evangélico. Claro, tú que me escuchas hoy, ¿tú crees que haciendo una serie de cosas lograrás que Dios te vea con buenos ojos? Porque mucho cuidado con creer que la salvación es por puntos, porque no lo es. Es por fe. Solo por fe y nada más. Vamos a volver al texto, versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15? A toda esa gente que cumplía por cumplir, Dios les dice en el versículo 15: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lo que dice aquí es que si tú cumples por cumplir, Dios no te escucha. Dios se esconde de ti, como dice el versículo 15, lo cual es una forma de hablar. Significa que Dios está lejos de ti, o sea, significa que tú estás lejos de Dios. El texto que hemos leído hoy es un texto evangelístico porque muestra que a Dios no le importa que tú te esfuerces en cumplir. A Dios eso no le interesa, que tú te esfuerces en cumplir.
que intentes quedar bien haciendo lo máximo y lo mejor que puedas. Eso a Dios no le interesa, porque lo mejor que tú puedes dar es basura para Dios. Tus mejores obras, lo dice la Biblia, son llamados trapos de inmundicia delante de los ojos de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? Está en el versículo 16. ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? Versículo 16, arrepentimiento de corazón. Nada de obras. Lo que Dios quiere es que te arrepientas de tu pecado y que gires tu vida, que te alejes de ese pecado. Versículo 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Y claro, ahora el versículo 17 parece que habla de buenas obras, pero cuidado, no son obras que dan puntos, las del versículo 17, son obras fruto del corazón arrepentido del versículo 16. El versículo 17 es consecuencia del 16. Para que se aplique el 17 se tiene que aplicar el 16. Dice el 17, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Todos son acciones, son buenas acciones, es verdad. Pero esas buenas acciones del versículo 17 no son las que dan puntos. Son el resultado del versículo 16, del arrepentimiento de corazón. Y si esto sucede, si uno hace lo del versículo 17, es que sucede el versículo 16, es que sucede el arrepentimiento. Lo cual significa que el arrepentimiento es real, es de corazón y que no es pura fachada. Entonces se aplica el versículo 18. ¿Y qué dice el versículo 18? Que la persona así, de esta manera, alcanza la paz con Dios. Versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. En lenguaje de hoy en día, estemos en paz. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí habla de transformación, que es el perdón de los pecados. El perdón de los pecados viene por un cambio de actitud del corazón. Y no viene por cumplir toda una serie de preceptos, que son los versículos del 11 al 14. Porque intentar cumplir rituales y mandatos y preceptos no salvaba a nadie, ni en la antigüedad ni hoy. Intentar cumplir no salva a nadie. Lo que salvaba a las personas en aquellos tiempos era un corazón temeroso de Dios, que cumplía con esos ritos porque tenía deseo de corazón de agradar a Dios y de obedecer a su palabra. Vale, ¿y cómo se aplica todo esto a nosotros hoy en día? Pues han pasado casi 3.000 años desde que se escribió esto, pero la esencia de todo esto se puede aplicar a tu vida perfectamente, ¿no? Hoy en día, claro, vienes a la iglesia, ¿por qué? Para quedar bien, vienes por tu familia, vienes por tus padres, vienes por tu mujer, vienes para que se te vea, vienes para sentirte bien a la iglesia. Da igual si vienes cada domingo a la iglesia, da igual si cantas en voz alta y da igual si echas un buen fajo de billetes en la ofrenda. Si la actitud de tu corazón no es un deseo de obedecer a Dios y de agradar a Dios, los versículos del 11 al 14 se aplican a todo lo que tú haces. Hastiado está Dios de ti, cansado está Dios de ti, cansado está Dios de tu fachada. ¿Por qué? Y esta es la clave de todo lo que voy a decir en esta mañana. La frase que voy a decir ahora es la más importante de toda la mañana. Si os queréis quedar con una frase de todo lo que he dicho, que sea la siguiente frase que voy a decir. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón.
Dios ve el corazón. Que Dios ve el corazón es la clave de todo el pasaje que estamos viendo en esta mañana. Tú puedes engañar a todos los que estamos aquí dentro haciendo ver que eres un buen cristiano, pero Dios sabe lo que realmente hay dentro de tu corazón. Y si tú en esta mañana no te has rendido al Señor, pues piensa un poquito en lo que estamos hablando. Dios te plantea una disyuntiva, los versículos 19 y 20. ¿A o B? ¿Qué prefieres? ¿A o B? Versículo 19. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. B. Si no quisierais y fuerais rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Resumiendo, que lo entendamos, los versículos 19 y 20 están planteando cielo o infierno. ¿Qué prefieres? Versículo 19, oír y aplicar la palabra de Dios a tu vida y vivir para siempre junto a Dios. O versículo 20, no querer obedecer a Dios, ser rebelde y al final ser condenado al infierno, porque es lo que tú mismo te has buscado. Tú mismo, esto es lo que hay. Las dos alternativas que Dios le presenta al pueblo de Israel en los versículos 10 y 20 son las dos alternativas que tienes tú hoy encima de la mesa. ¿Y mi consejo cuál es? Pues es lógico, ¿no? Que te rindas al Señor, que rindas tu vida al Señor, que admitas que eres pecador, que tienes pecado, que te arrepientas de tus pecados personales y que recibas con la mano abierta la única solución posible, que es que solo la sangre del Señor Jesucristo te puede limpiar de tus pecados. Si tú recibes esta verdad, serás salvo porque habrás creído a Dios y te será contado por justicia, será tu justificación delante de Dios, será tu pase al cielo, Igual que todos los creyentes de los tiempos antes de Jesús, que cumplían aquellos preceptos porque en sus corazones había un deseo de obedecer a Dios, un deseo de verdad de corazón. Y básicamente ya está. Esto es el texto en esta mañana. ¿Hemos terminado? Pues en parte sí. En parte ya lo he dicho todo. Lo que sí es verdad que me queda una cosita por comentar. Hoy no va a ser una predicación larga, tampoco voy a entrar en temas históricos ni en cuestiones de teología complicadas, ¿qué va? Hoy nada de todo eso, hoy es bastante sencillo. He escogido el texto de Isaías 1 porque hoy es una predicación un poquito especial. Y es una predicación de despedida. Porque la mayoría sabéis que dentro de unas cuantas semanas, algunos de nosotros vamos a comenzar reuniones en un nuevo local. Esta sala hay domingos que está muy llena. La iglesia del Arenal, gracias a Dios, ha crecido mucho. Y hemos considerado adecuado desdoblar. Digo desdoblar porque no quiero decir dividir porque no suena muy bien. Más bien diríamos multiplicar. Queremos plantar una nueva iglesia y eso se hace estableciendo puntos de misión. Y en eso vamos en cuestión de unas pocas semanas. Pero claro, tampoco es una despedida muy fuerte porque Olmer y yo no nos vamos a ninguna parte. Seguimos siendo obreros de esta iglesia del Arenal y aunque la futura iglesia de Son Castelló pueda, si Dios quiere, llegar a ser una iglesia independiente, eso no va a ser de inmediato ni muchísimo menos. 4, 5, 6 años, quién sabe, por lo menos antes de que eso pueda suceder. Y lo digo porque si bien Olmer y yo y nuestras familias y algunos más de los que estamos aquí nos congregaremos en otro lugar la mayoría de los domingos, Olmer y yo seguiremos viniendo aquí a predicar de vez en cuando. Por tanto, no es una despedida, pero bueno, ya me entendéis. Si Dios lo permite, seguiremos viniendo a este local a exponer la palabra de Dios. Pero sí que lo quiero considerar en cierta manera una predicación de despedida. Y claro, ¿con qué me quiero despedir? Pues con la esencia de Isaías capítulo 1.
¿Y cuál es la esencia de Isaías capítulo 1? Lo he dicho antes. Que Dios ve el corazón. El texto es muy evangelístico y es lo que he hablado hasta ahora. ¿Qué llevamos? Media hora, ¿no? Más o menos. Dadme un poquito más. Entre 5 y 10 minutos más. No será largo. Dame 10 minutos más, no será largo. Porque, aunque el texto habla de pecado entre personas que aparentan religiosidad, ese es el tema. Pecado entre las personas que aparentan religiosidad. Aunque ese sea el tema, los que somos creyentes sí que podemos sacar enseñanzas de este texto. Por eso digo, dejadme 10 minutitos más y termino. No será nada terriblemente profundo, ni teológico, ni complejo. Sí quiero sacar algunas enseñanzas de este texto para los que somos creyentes y con esto iremos concluyendo. La clave del texto es que Dios ve el corazón. ¿Vale? Entonces, ¿qué ve Dios ahora mismo en tu corazón? ¿Estás prestando atención a la predicación? ¿Se te va la mente en otras cosas? Yo qué sé, tal vez estás pensando en la comida de hoy. Hoy hay comida compartida. Quizás estés pensando en que al llegar a casa hay que poner lavadoras, yo qué sé. Hay que ponerle gasolina al coche, yo qué sé. Tal vez se te va la mente con algunas ideas. Claro, esa es la pregunta. ¿Qué es lo que está viendo Dios en tu corazón ahora mismo? Ahora mismo y ayer y anteayer y siempre. Yo no puedo ver los pensamientos. Pero bueno, Dios sí. Que por cierto, yo no puedo ver el corazón de cada uno de vosotros, pero las caras sí que las puedo ver. Y que sepáis que desde aquí se ve muy bien el que presta atención y el que se medio divaga durante la predicación. Quien se duerme, desde aquí se ve súper bien. Una pregunta, ¿dormirse en la predicación es pecado? Por supuesto que lo es. Éxodo 20, versículo 3, los 10 mandamientos. El primero de todos, el primero de los 10 mandamientos, no hace falta buscarlo. Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Vale, que eso es muy genérico, es muy general. Bueno, pues vamos a ver la explicación que da Jesús de eso mismo. Mateo 22, 34, no hace falta buscarlo, lo voy a leer. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Es lo mismo de Éxodo 20, el primero de los 10 mandamientos, un poco más masticado. Cuando divagas con tu mente durante la predicación, ¿tú crees que estás aplicando esto? ¿Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente? ¿Tú aplicas eso cuando te duermes en la predicación? Dice Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando oímos la palabra pecado, siempre tendemos a pensar en los pecados gordos, los grandes, los escandalosos. Lo voy a decir de otra manera. Cuando oímos la palabra pecado, siempre tendemos a pensar en los pecados que nosotros no tenemos. ¿A que sí? Pero los nuestros, bueno, esos son los que se nos da bien justificar. Es que hoy he dormido poco, es que me he despertado en la noche. Que quede muy claro, somos máquinas de cometer pecados. Todos.
Que levante la mano quien no ha divagado con su mente durante una predicación. Que tire la primera piedra. ¿Y por qué digo todo esto? Pues por lo que significa nuestro texto de Isaías 1. Que Dios ve el corazón. Que lo interioricemos, que no estemos con el dedo apuntando a los demás todo el tiempo. Que hagamos un esfuerzo por ver nuestros propios pecados, nuestros pecaditos más pequeños, que veamos esos aspectos de nuestra vida que tienen que mejorar. Los versículos del 11 al 14 de nuestro texto hablan de que, de lo que el pueblo de aquella época hacía por aparentar, ¿no? Y el versículo 13 en concreto habla de una cosa que también tenemos hoy, el tema de las ofrendas. Salvando las distancias culturales, seguimos teniendo ofrendas, ¿no? Dice el versículo 13, no me traigáis más vana ofrenda. Ya que estamos, vamos a hablar de la ofrenda, ¿no? Cuando ha pasado hoy la canastita o lo que lo llamemos, delante de ti, ¿qué has echado? ¿Sabes que lo que has echado habla de la actitud de tu corazón? ¿Has echado unas pocas moneditas? Dicho de otra manera, ¿estará contento Dios hoy con lo que tú has echado en la ofrenda? 4 de mayo de 2025, en la Iglesia del Arenal. No hablo de generalizaciones ni de otros sitios, hablo de nosotros hoy, de cada uno. Porque no lo olvidemos, Dios ve el corazón. Yo no he visto lo que has echado en la canasta y seguramente no lo ha visto nadie. Lo sabes tú y lo sabe Dios. Y sí que voy a hacer una aclaración. La ofrenda en la Iglesia del Arenal no es obligatoria, no se controla, no se exige, no se pide, no se insinúa ni nada por el estilo. Ni muchísimo menos. Hay iglesias que sí, pero no entro en eso. La Iglesia del Arenal, la ofrenda solo es obligatoria y hasta cierto punto para los miembros. Y lógicamente porque voluntariamente los miembros se han comprometido públicamente con el sostenimiento de la obra de esta congregación en el Arenal. Pero para todos los demás que estáis aquí en esta mañana, que no sois miembros, la ofrenda es puramente voluntaria, que quede clarísimo. Clarísimo como el agua. No nos confundamos. La Iglesia no está para pillar pasta. No es el objetivo de la Iglesia. La Iglesia no quiere tu dinero. Dios no quiere tu dinero, quédatelo, tu dinero es tuyo. Pero una cosa sí es cierta. Tu ofrenda normalmente habla de lo que hay en tu corazón. Lo que se recoge en esta Iglesia del Arenal se destina al sostenimiento de la obra en este lugar. Los que son miembros pueden ver anualmente un desglose ajustado hasta el último céntimo de todo lo que entra, todo lo que sale y de cómo se gasta. Básicamente alquiler del local, impuestos, luz, agua y otros gastos. Básicamente. Pero no confundamos los términos. Yo aquí no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de la actitud del corazón. He aprovechado que nuestro texto de Isaías habla de ofrendas para sacar el tema de la ofrenda como un ejemplo. Mi objetivo en esta mañana es llamar la atención de los que somos creyentes en esta iglesia en relación a lo que Dios ve de nuestros pensamientos y nuestras actitudes. ¿Que tú eres de los que pones monedas de 2 céntimos en la ofrenda? A lo mejor es todo lo que tienes. No pasa nada, Dios lo sabe. A lo mejor, ¿no? A lo mejor echas de lo que te sobra. ¿Has pensado alguna vez que Dios mira con mucha atención lo que echas en la ofrenda?
Sí, tal cual lo digo. Dios lo mira con muchísima atención. Le gusta mirar lo que echas en la ofrenda. Y si no, acompañadme a Marcos 12, versículo 41. Y vamos a leer, será el último texto que veamos y ya termino. Es el texto conocido como la ofrenda de la viuda. Marcos 12, 41. Y con esto terminamos. Marcos 12, 41. Empezamos. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Jesús miraba cómo la gente echaba en la ofrenda. Jesús tenía interés en ver lo que la gente echaba en la ofrenda de la iglesia. Jesús tiene interés, Dios tiene interés en lo que tú echas en la ofrenda. Versículo 41, leo de nuevo. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, sentado, si estaba sentado debía estar un buen rato, ¿no? Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Ah, qué bien, qué bien. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Bueno, es moneda de aquella época, pero bueno, que lo entendamos. 2 céntimos de euro, para que nos entendamos. Vino la viuda y echó 2 céntimos. Salvando las distancias, claro. Versículo 43. Entonces, llamando a los discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. A Jesús le importaba un pimiento el dinero en sí. El dinero no le importaba. Lo que Jesús estaba mirando cuando todas esas personas pasaban era la actitud del corazón. Y la actitud de aquella viuda fue la mejor de todas las que vio pasar Jesús por ahí delante. Esa viuda que tenía un corazón deseoso de servir al Señor. Esa viuda creía y le fue contado por justicia. A Jesús no le importaba el dinero en sí, lo que le importaba era la actitud del corazón. Y diciendo lo mismo en el lenguaje de Isaías, de unos 700 años antes de los tiempos de Jesús, a Dios no le importaba si la gente cumplía o no cumplía externamente hablando. Lo que le importaba era la actitud del corazón, versículos 16 a 18. Y hoy, año 2025, es exactamente igual, no ha cambiado para nada. Dios no necesita tu dinero. Dios no necesita que vengas a la iglesia. Dios no necesita que escuches la predicación, no lo necesita. Dios no gana nada con tu cumplir, por quedar bien. Quédate con tu dinero, quédate en tu casa, quédate durmiendo si es que estás cansado. No vengas a la iglesia si tu actitud no es la de ofrendar tu vida a Dios. Mateo 22, 37. Ama al Señor tu Dios de todo tu corazón. Dios está mirando a ver qué es lo que haces. Dios está mirando a ver qué es lo que piensas. Exactamente igual que Jesús en esta escena que hemos leído. Estaba ahí viendo la gente pasando, viendo los corazones de las personas que pasaban. Bueno, y aquí estamos sentados. ¿Qué es lo que ve Dios en cada corazón, en cada pensamiento de todos vosotros? Yo no lo veo, pero Dios sí que lo ve. Y
Y he aprovechado para hablar de la ofrenda porque venía en el texto. No era la idea, yo no iba a hablar hoy de ofrenda, pero ya que venía en el texto, al final lo he querido mencionar. Y si en esta iglesia del Arenal pasamos la cestita, la canastita, no es para pillar pasta, por favor, ni muchísimo menos. Es parte de nuestra adoración al Señor. Y cuando la canasta pasa delante de ti, tienes esa gran oportunidad de poner para agradar a Dios, para adorar de corazón a tu Señor y Salvador. Y puedes estar seguro que si esa es la actitud de tu corazón, habrá bendición de Dios en tu vida. Puedes estar segurísimo. Vale, terminamos. Últimos 2 minutos. ¿Con qué nos quedamos? Que Dios ve la actitud del corazón, ¿no? Esta es la clave. Que nos quedemos con esta idea. Y antes he dicho que esto era un poco un mensaje de despedida, una predicación de despedida en cierta manera. Y a bastante de vosotros os veré pues en menos ocasiones, desde dentro de unas cuantas semanas en adelante. ¿Y con qué os quería dejar? Pues con esta idea. Que por favor tengamos en mente que Dios mira atentamente, muy atentamente, cuál es la actitud de nuestro corazón y qué es lo que tenemos en el fondo de nuestros pensamientos. Dios lo ve. Y yo creo que sabiendo esto y reflexionando sobre esto, solo nos queda una cosa, que es agachar la cabeza y pedir perdón a Dios. Al igual que el publicano de Lucas 18, que le pedía a Dios que le fuera propicio, favorable. Lucas 18:13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. El publicano de aquella historia no quería ni siquiera levantar los ojos. Y os voy a decir una cosa, si Dios permitiera que por algún milagro todos los que estamos aquí pudiéramos ver lo que hay en los corazones de los demás, o sea, que todos nos viésemos lo que hay en los pensamientos de todos, yo creo que cada uno saldría por esa puerta con la cabeza bien agachada, avergonzados por nuestros pecados. Que Dios nos ayude, que podamos aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. ¿Cómo? Pues arrepentimiento diario de pecados y un esfuerzo cada día mayor por agradar y obedecer a Dios de corazón. Y nada, quiera Dios proteger esta iglesia del Arenal, que la iglesia del Arenal pueda continuar creciendo y que la iglesia del Arenal no se desvíe de la sana doctrina. Ese es el deseo que tengo, y que Dios nos ayude a todos hoy, en base a lo que hemos escuchado, a responder adecuadamente a su palabra y a lo que Dios nos ha dicho a través de ella.